Café Bar, Mercado Superhogar y Supermercado El Salgareño. Decimos, es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, el dolor profundo invocando tu nombre. por la humillación y la muerte de Jesús es manifestado por la postración de sus ministros rostro en tierra. Ellos, con sus vestiduras rojas extendidas por el suelo, representan la sangre redentora derramada que lavó y purificó la mancha del pecado con el que merecimos la condenación. Que al levantar de nuevo los ministros, nosotros podamos entender que es Cristo mismo quien se ha rebajado a su gloria para levantar nuestra humanidad caída de rodillas. De pie. Acuérdate de tu misericordia, Señor, y santifica con protección constante a tus siervos, por quienes Cristo tu Hijo instituyó, al derramar su sangre, el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. En esta tarde la Sagrada Liturgia nos muestra a Jesús desde el Antiguo Testamento, como el hombre o varón de dolores, el siervo sufriente de Yahvé, quien compadecido de la humanidad, decide compartir su dolor en la prueba de la ignominia y la desolación. Que nuestro corazón estremecido al escuchar el cántico de Isaías se llene de esperanza con la carta a los hebreos, que muestra a Jesús como el sacerdote que se apiada de nuestra condición, para que cuando San Juan nos lleve hasta el Gólgota, nos entreguemos totalmente, exclamando junto con Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura del profeta Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él,
porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inanarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malhechores, porque murió con los malvados, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida con expiación, verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por sus manos. A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará con lo aprendido. Mi siervo justificará a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, con los poderosos tendrá parte en los despojos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Y él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, lo que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Mantengamos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Pues Cristo, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruego y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y, aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia y, llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, al que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote,
habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, de qué les he hablado, ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa a Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta, o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua pongan a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo:
llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendríais ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo pusieron encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, subiendo Jesús, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas para adorar la muerte del Señor. Nos levantamos. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado,
y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Se pueden sentar. Dice la Escritura que hacia las 3 de la tarde todo se oscureció, todo se volvió tinieblas. ¿Ustedes no han notado que la gran parte de los Viernes Santos llueve? El cielo llora, la tierra llora. Y por eso nosotros, en un momento de silencio, hagamos oración para adorar a Jesús muerto en el madero de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Hermanos, el hombre posmoderno pretende hacerse Dios, dominando y exterminando a su hermano, o simplemente lo ignora. De allí la discriminación, de orgullo, de dominio, de manipulación y las actitudes de explotación. La actitud del hombre frente a su hermano parece ser la que refleja el dicho: el hombre es un lobo para el hombre. Y así su actitud, su acción ante el prójimo es un continuo deicidio, es decir, un matar a Dios. Es un destruir la imagen de Dios existente en cada ser humano y hacerse el mismo Dios absoluto sobre todas las cosas. Hoy el hombre vende la conciencia a cambio de mucho dinero fácilmente adquirido. Justifica todo. Ya se metió en nuestro ambiente social
la justificación que remite al grupo social la responsabilidad. Como todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Como todo el mundo mata, como todo el mundo roba, como todo el mundo se prostituye, como el 99% de la gente actúa así, ¿por qué voy a ser yo la excepción? Por eso hoy en día se llama bien al mal, mal al bien, normal a lo anormal, y a lo anormal lo llamamos normal. Hoy hombres y mujeres se alinean, se organizan a partir del dinero, del placer, de la posesión de los bienes materiales, y en ellos funda su seguridad y desde ellos da sentido a sus vidas. Y el que se atreve a dudar de la autenticidad de estos valores que el mundo pagano ofrece al hombre y a la mujer del siglo XXI, es calificado por la misma sociedad de pasado de moda, loco, antinatural, anticuado y denigrante. Para nuestra sociedad actual, todo se explica desde el tener como aspiración máxima del ser humano. Tener comodidad, tener dinero, tener seguridad, tener placer. Por eso las canciones denigrantes, amigos con derechos, eso es denigrante. Tenemos la relación, usted se va para su casa y yo me voy para mi casa y asunto concluido. Eso es denigrante de la dignidad humana. Tener muchas cosas, y así muchos hombres y mujeres se juegan su suerte con tal de poder tener, porque tener trae muchas otras cosas consigo: confort, manipulación, bienestar y dominio. Jesús se atrevió a desafiar la seguridad de quienes ponían en el dinero y en el tener toda su confianza. Y lo hizo con enérgicas palabras, pero sobre todo con su ejemplo de pobreza, con su solidaridad en favor de los tristes y desamparados, y con su propia vida. Jesús de Nazaret tiene iniciativas, está atento a las dificultades de la humanidad para ofrecer oportunamente su ayuda. Está dispuesto a meter el hombro allí donde se hace necesaria su colaboración. En el momento de duda y vacilación, su palabra es decisiva. Cuando la malicia y la maldad de muchos hombres que ponen trampas a sus hermanos, Jesús está listo para desenmascarar la mentira. Cuando el odio envenena las relaciones humanas, Jesús invita al amor. Cuando el egoísmo pretende empequeñecer a alguien para parecer más grande ante los demás, Jesús ensalza al humilde. Jesús urge a la humanidad recorrer el camino de la caridad y llegar hasta el culmen del amor al que Él llegó cuando dijo: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
y pudo dar testimonio de entregar su vida precisamente porque nos amaba. Jesús de Nazaret se había jugado la suerte desde el momento en que había optado plenamente por hacer la voluntad del Padre, que era la entrega de su vida para salvar a toda la humanidad en una cruz. Como dice San Pablo, me amó y se entregó por mí. Hoy, más que ser unas simples máquinas, necesitamos cristianos católicos con más humanidad, más que servicios de inteligencia y leyes que esclavizan y oprimen al hombre. Necesitamos más cristianos católicos de tiempo completo, con más afecto, con más dulzura, y que no teman caminar por el sendero de las bienaventuranzas, sembrando en su recorrido el amor, el perdón y la paz. Sin estas virtudes, Colombia será más violenta, y todos nuestros esfuerzos por recuperar y sembrar la reconciliación sería en vano. La proclamación solemne del perdón que el Señor hace desde la cruz es el culmen de una trayectoria amplia y sólida. No es una improvisación ni un acto de generosidad momentáneo al ver próxima la hora de partir de este mundo. Toda su doctrina está basada en un perdón que renueva y pacifica. Cada parábola, cada milagro y cada una de las palabras de Jesús tiene que ver con el perdón. La enseñanza sagrada de Jesús y de la Iglesia es una invitación al perdón. Viajamos en una época de grandes velocidades. La aviación, la radio, la era de las computadoras y de la inteligencia artificial nos aproximan mucho más. La misma naturaleza es un llamado elocuente a la bondad del hombre, un llamado a la fraternidad y a la unión de todos los hombres. En esta tarde, Señor, nuestra voz de esperanza quiere llegar a miles de personas en el mundo, y sin embargo hay en él millones de desesperados, hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, crucificados, víctimas de la barbarie, de las torturas y de la violación de los derechos humanos en todas sus formas. La desgracia que nos ha caído a todos en el mundo y en Colombia no es más que la codicia y corrupción en agonía. La amargura de los hombres que le temen a la vida, a la paz y a la reconciliación. Hay que reconocer el perdón para vivirlo. Hay que conocer la paz para compartirla. Hay que conocer el amor para darlo sin límites. Señor Jesús, en esta tarde santa, tú nos enseñas que los seres humanos no podemos ser unas máquinas sin corazón, sino cristianos católicos con el amor de humanidad en nuestras almas. Hermanos, no odiemos, solo odian los que no saben hacerse amar, y los que no pueden hacerse amar se vuelven tiranos
e inhumanos. En esta tarde, el Señor nos invita a la conversión, al cambio de vida. Nunca luchemos ni a favor de la muerte, ni del secuestro, ni de la esclavitud de los antivalores, ni comulguemos con las injusticias. La religión no es el doping del pueblo. La religión no es para adormecer las conciencias. La religión es para abrir nuestras mentes y nuestros corazones, teniendo compasión de los desamparados y de los que no tienen voz. La religión tiene que ser liberadora. La religión tiene que conducir a la salvación y a la esperanza. La religión no es para adormecer las conciencias, actuando contra el hermano, violando los derechos, opacando la dignidad de las personas. No odiemos, nunca luchemos ni a favor de la injusticia, ni de la violación de los derechos humanos. Trabajemos como comunidad católica por la defensa de la vida, por la libertad y la paz en nuestras familias y en nuestros pueblos. Un cristiano católico nunca promueve la violencia, nunca apoya el secuestro, ni la operación limpieza, ni tampoco siembra el terror, ni la desolación en nuestros campos y en nuestras comunidades. Un cristiano católico nunca pierde la fe, ni cambia de religión por los escándalos, ni por los pecados de los miembros de la iglesia. El cristiano católico asume compromiso de evangelización por medio de la oración y de la vida sacramental. Un cristiano católico es capaz de asumir las palabras del apóstol San Pablo: para mí la vida es Cristo. El cristiano católico es capaz de comprender las enseñanzas del Evangelio. El reino de Dios está dentro del hombre, no de un solo hombre o de un grupo de hombres, sino de todos los hombres. El reino de Dios está dentro de nosotros mismos. Hay que perdonar al que nos ofende. El perdón es un signo visible del amor de Dios. Por eso, de la misma forma que nadie ama lo que no conoce, nadie perdona sin saber por qué y para qué perdona. El que ofende es a la vez verdugo y víctima, porque nadie atenta contra un hermano o una comunidad sin quedar él mismo lesionado en su dignidad, su conciencia y su paz. Señor, perdona nuestros pecados. La ciencia del perdón exige una adecuada preparación y una firme determinación. Busquemos, hermanos, el perdón y la reconciliación siempre que lo necesitemos, y demos el perdón como el mejor regalo, aunque no nos lo pidan. Si queremos paz abundante, liberación total y purificación de nuestros corazones, perdonémonos a nosotros mismos, perdonemos al hermano sin poner condiciones, para que así todos
podamos ser perdonados por el Señor muerto en la cruz por amor. Enséñanos a perdonarnos y a perdonar de corazón a nuestros hermanos. Amén, amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todo nos ha sido dado por el sacrificio redentor de Jesús. Por eso, con confianza, sabiendo que Él ahora está en las manos del Padre, a quien ha entregado su Espíritu, supliquémosle con esta plegaria universal para que la Iglesia Santa, que ha sido purificada en virtud de su sangre preciosa, alcance la salvación. Se ponen de pie. Oremos por la Santa Iglesia. Queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y secreta y serena, para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu iglesia extendida por el universo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal para bien de su santa Iglesia. Dios todopoderoso y eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con amor a nuestro Papa Francisco, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor crezca en méritos y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y el pueblo de Dios. Oremos también por nuestro obispo Noel Antonio Londoño, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todos los fieles del pueblo santo. Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia, y perdonados todos sus pecados por el bautismo,
queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos, oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una al vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos, oremos por los judíos que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes, oremos por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren, oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo
refleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimentemos en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El árbol de la cruz en que ha sido inmolado el Cordero Santo como oblación perfecta, representa para nosotros el signo más elocuente del amor de Dios por los hombres. Recibamos ahora la cruz del Señor mientras contemplamos el misterio insondable de su entrega. A la aclamación hecha, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Todos vamos a responder: venid, adorémosle. Todos permanecemos de pie. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. De rodillas. De pie. Nos detenemos. Subamos al hombro. Al hombro. Mira del árbol de la cruz,
donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. De rodillas. De pie. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. El misterio de la cruz ha sido desvelado. Ya no es un signo de maldición, sino que es el signo vivo del auténtico cristiano. Pero, ¿por qué adorarla? Desde que Cristo murió en la cruz, ya no hay cruz sin Cristo, ni Cristo sin cruz. Su sangre ha impregnado por completo el leño que alguna vez nos trajo la maldición de manos de nuestros primeros padres. Ahora, con toda devoción y con la certeza de que por este madero santo han sido perdonados nuestros pecados, adorémosle reverentemente. Las sectas protestantes y los incrédulos dicen que nosotros somos idólatras porque adoramos objetos. Pues sí, hoy sí adoramos la cruz. Hoy vinimos a la adoración de la cruz. Aquí a la fiesta, a la ceremonia, no les dijeron vengan a venerar la cruz, sino a adoración de la cruz. Y no estamos adorando este yeso, como dicen muchos. Estamos adorando a Cristo muerto en el madero de la cruz. Por eso es el beso que nosotros damos, en adoración al Señor, pidiendo perdón de todos los pecados. Y muchos tiran el Cristo en el cafetal, al río, lo botan. No, es el árbol de la vida, el árbol de salvación, vencedor del demonio, del pecado y de la muerte. Por eso vamos a hacer la adoración de la cruz con mucha alegría, en señal de perdón, pidiendo perdón al Señor porque murió por mí y se entregó por mí. Y que nosotros, cuando vayamos a la casa, entronicemos la cruz en nuestros hogares como signo de esperanza y de protección. La ofrenda que se recoge ahora es para los santos lugares. Esa ofrenda es el sostenimiento de los lugares donde nació y murió el Señor.
Terminada la adoración por parte de los ministros, por las 3 naves del templo se va a hacer la adoración a la Santa Cruz. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. ¿Qué más debía hacer por ti y no lo hice? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa. Qué amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre y con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme.
cruz fiel entre todos, árbol noble, nunca produjo la fronda tales árboles, tales frutos, tal simiente. Dulce leño, dulce acero, dulce peso sustento. Dulce leño, dulce acero, dulce peso sustento. Canta lengua la victoria y del combate la gloria, canta el triunfo de la cruz, que con éxito rotundo logró el Redentor del mundo y obtuvo en la cruz Jesús. Dulce leño, dulce acero, dulce peso sustento. La piedad de Dios se inclina hacia el hombre que se arruina por su bocado letal. El árbol que dio la muerte le cambia en vida su parte al darle fruto inmortal. Dulce leño, dulce acero, dulce peso sustento. Dios en su sabiduría supera la felonía y astucia del Redentor y extrae la medicina del árbol donde germina el veneno del traidor. Dulce leño, dulce acero, dulce peso sustento. Al llegar el tiempo fijo, obediente baja el Hijo, Señor de la eternidad, desde el solio de su Padre al seno de la Virgen Madre, vestido de humildad. Dulce leño, dulce acero, dulce peso sustento. En sus ojos lastimeros hay lágrimas de luceros, ayes de amor en su voz, y la madre cual ninguna besa y faja entre la cuna pies y manos de su Dios. Dulce leño, dulce acero, dulce peso sustento. Cuando cumple la edad madura se inmola cual hostia pura el divino Redentor, y en ara del madero como místico cordero lo enciende su mismo amor. Dulce leño, dulce acero, dulce peso sustento. Su alma aflige en hiel y penas y desangran cuerpo y venas. Lanza, espinas, clavos, cruz, mana el agua y sangre santa, rojo río que abrillanta tierra, cielos, mares y luz. Dulce leño, dulce acero, dulce peso sustento. Dobla tus ramas frondosas, árbol alto, y cambia en rosas tu esperanza y tu rigor, y prepara blando lecho al cuerpo todo deshecho del augusto Rey de amor. Dulce leño, dulce acero, dulce peso sustento. Dios se ha hecho manjar, trigo molido por los clavos de la cruz. Por esto se viste de nuevo el altar, se encienden los cirios y se traslada el cuerpo de Cristo hasta allí. Al recibirlo aceptamos con toda radicalidad participar de los sufrimientos de su pasión, que por medio de este pan de ángeles, fermentado por el dolor y el sufrimiento,
seamos colmados de la fortaleza suficiente para vivir como verdaderos hijos de Dios, libres ya de todo pecado. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. La Sagrada Comunión por las tres naves. Recordemos que ya no tendremos celebración eucarística hasta la vigilia pascual. La cruz en la que has muerto y a la que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento.
Solo puedo decirte que hoy te amo y te pido perdón por mis errores y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Cargado de espinas tu cabeza, cuando he vuelto la espalda a mis hermanos, yo he llenado tu cuerpo de tormento. Cuando algún semejante despreciado, yo clavo en la cruz tus manos y tus pies. Siempre que a mis amigos yo defraudo, perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Faz de sufrimiento, cuando he visto injusticias y he callado, yo he sembrado tu alma de amargura, al fin siempre ser un buen cristiano. Atravieso tu pecho con la lanza, siempre que espero amor y yo no amo. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado.
Si alguna persona anciana se quedó sin comunión, levante la mano. No habrá comunión hasta mañana después de la vigilia pascual. Y en el monumento no queda la divina Eucaristía. Terminada la ceremonia, la adoración es a la cruz. En el monumento todo se apaga, todo queda sobrio, no queda la divina Eucaristía. Cuánto esperaba este momento, cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Agradecemos a todos los que participaron en la Eucaristía, al coro. Agradecemos su ofrenda tan generosa para los santos lugares. Que Dios bendiga esa ofrenda y la multiplique. Saludamos a todos los que nos visitan, a los que han venido a pasar la Semana Santa con sus familiares y que han participado en todos los actos litúrgicos. Pedimos muchas bendiciones para ellos. Esta es su familia, no se sientan extraños entre nosotros. Que Dios los bendiga abundantemente. Quedan cordialmente invitados para las 6:30 el sermón de las 7 palabras, descendimiento y procesión del Santo Sepulcro hacia la capilla de Santa Ana. Mañana sábado, 5 de la tarde, procesión con Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, salida de Santa Ana, encargado el grupo de Maús Mujeres y todas las mujeres del municipio de Salgar. Y a las 8 de la noche, la solemne vigilia pascual,
la ceremonia central, la más importante de todas en la Semana Santa, bendición del fuego, del cirio pascual, canto del pregón pascual, solemne Eucaristía. Encargados, Administración Municipal, Sociedad de Mejoras Públicas y bomberos. Y recuerden el domingo la procesión con la imagen del Señor resucitado partiendo del cementerio. Que todas las calles por donde va a pasar la imagen, la procesión, estén adornadas. Las puertas, las ventanas, bombas, bandera, lo que quieran poner allí, arreglos florales, que se tiren aleluyas, que se sienta esa alegría y esa presencia de Cristo vivo y resucitado. No nos podemos quedar enterrando al Señor hoy. Él resucita para darnos vida, que se sienta esa vida en cada uno de nuestros corazones, en la participación de la solemne vigilia pascual y en la procesión del resucitado. Se inclinan para dar la bendición. Sí. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención, por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos la genuflexión ante el Santo Cristo, del Cristo crucificado. Habiendo celebrado ya el misterio salvador de la muerte de Cristo, continuemos el curso del Triduo Pascual, y como es una sola celebración, la Iglesia se reserva impartir la bendición hasta el día de mañana. Permanezcamos en silencio ante este admirable acto de amor, guardando el luto de nuestro Dios que yace en el seno de la tierra, mientras esperamos la resurrección gloriosa que disipa las tinieblas de la muerte. Esta transmisión llega a sus hogares gracias a Royal Café Bar, Mercado Superhogar y Supermercado El Salgareño.